¿Qué tal, amigos? Hoy nos metemos en un tema que seguro les da vueltas en la cabeza. ¿Cómo nos relacionamos emocionalmente con estas inteligencias artificiales que hablan? Tipo ChatGPT, Claude o Gemini. Claro, cada vez las usamos más en la vida cotidiana, para trabajar, para estudiar, hasta para pasar el rato. Y bueno, surgen preguntas. Exactamente. Pensá en esto, mucha gente siente que esas interacciones con las IA, aunque sean virtuales, tienen algo humano. Sí, como si hubiera una conexión de verdad. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo afecta todo esto a nuestras emociones y a nuestra forma de relacionarnos con los demás en el día a día. Justo ahí es donde entra este estudio que vamos a analizar hoy. Un estudio a gran escala con análisis de millones de conversaciones reales y un experimento controlado con muchísima gente. Una investigación profunda que nos da información muy valiosa para entender este fenómeno. Y en este deep dive, nuestra misión es destilar lo más importante. Sí, queremos centrarnos en el uso afectivo de estas plataformas, es decir, cómo nos relacionamos con ellas desde nuestras emociones. Y ver cómo eso impacta en nuestro bienestar emocional y en nuestra manera de socializar. Como siempre, vamos a explicarlo todo de forma clara y concisa para que se entienda bien. Bueno, empecemos por el principio. El estudio destaca algo muy interesante, nuestra tendencia a antropomorfizar las IAs. No, es decir, a verlas como si fueran personas. Sí, y esto tiene que ver con algo que ya habían notado investigadores como Grassi Voigt. Los humanos tenemos una predisposición natural a atribuir características humanas a la tecnología. Claro, es como si nuestro cerebro buscara constantemente señales de mente en todo lo que nos rodea. Y con estas IAs conversacionales que usan lenguaje natural, a veces hasta hablan en primera persona. Y simulan una conversación real. Es casi inevitable que caigamos en esa trampa. Exactamente. Empezamos a tratarlas como si tuvieran sentimientos y motivaciones propias. Ahora bien, para poder analizar cómo se manifiestan las emociones en esas conversaciones, los investigadores desarrollaron una herramienta muy interesante llamada Emo Classifiers V1. Sí, imagínate un sistema con 25 clasificadores automáticos que usan modelos de lenguaje como los que están detrás de ChatGPT para identificar señales emocionales en las conversaciones. ¿Y cómo funcionan estos clasificadores? Lo hacen en dos niveles. Mm. En el primer nivel hay clasificadores que buscan temas generales relacionados con el bienestar emocional, soledad, vulnerabilidad, uso problemático, autoestima, posible dependencia. Entiendo. O sea, analizan la conversación en su conjunto para detectar indicios de estos problemas. Exacto. Y luego, en el segundo nivel, hay 20 clasificadores más específicos que se fijan en detalles puntuales dentro de las conversaciones. Ah, y esos clasificadores más específicos que buscan. Por ejemplo, distinguen si la emoción la está expresando el usuario o la IA, o si hay señales de apego o rechazo. Interesante. Y todos los clasificadores se activan siempre. No, los del segundo nivel solo se activan si alguno de los del primer nivel detecta algo sospechoso. Es como un filtro para no tener que analizar cada palabra de millones de conversaciones. Claro, eso tiene mucho sentido. Les ahorra muchísimo trabajo y además protege la privacidad de los usuarios, ya que no hay humanos revisando las conversaciones. Exactamente. Y gracias a este sistema pudieron analizar más de 3 millones de conversaciones de ChatGPT sin violar la privacidad de nadie. Impresionante. Pasemos ahora a los resultados. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes de este análisis masivo de datos y el experimento controlado? Bueno, uno de los resultados más consistentes en ambos estudios es que el uso intensivo de estas plataformas, o sea, el 10% de usuarios que más las usan. Los power users, digamos. Sí, exacto. Esos usuarios mostraban más indicadores de dependencia emocional y una menor percepción de socialización. O sea que, aunque la mayoría de la gente usa las IA conversacionales para tareas puntuales y de forma neutral. Hay un grupo de usuarios que las utiliza de forma mucho más intensa y emocional. Y en esos casos, parece que la interacción con la IA puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y en su forma de relacionarse con los demás. Totalmente. Y otro hallazgo interesante tiene que ver con el uso de la voz. En el experimento compararon el uso de la voz con el del texto y descubrieron que, controlando el tiempo de uso, la voz se asociaba a un mejor bienestar emocional. En serio. Tanto la voz con tono amigable como la voz neutra. Sí, en ambos casos. Los participantes que usaron la voz se sentían menos solos, menos dependientes emocionalmente y tenían un uso menos problemático en comparación con los que usaron solo texto. Pero no había alguna excepción a esa regla. Sí, el uso prolongado de la voz neutra se asoció a una menor socialización y a un mayor uso problemático. Parece que la frialdad de la voz neutra, si se usa mucho, puede generar una especie de desconexión. Claro, tiene sentido. Y por otro lado, las personas que al principio del estudio ya tenían problemas de dependencia emocional y uso problemático. Mostraron una mayor mejoría cuando usaron la voz con tono amigable en comparación con el texto. Es como si esa voz más cálida y cercana les ayudara a conectar mejor y a superar esos problemas. Fascinante.
¿Y qué nos dicen los datos de las conversaciones reales sobre el uso de la voz? Bueno, las conversaciones que usaban voz, tanto la estándar como la avanzada, tenían entre 3 y 10 veces más probabilidades de activar los clasificadores emocionales que las conversaciones por texto. O sea que la gente usa la voz y el texto de maneras muy distintas. Sí, y un dato curioso es que la voz estándar activaba un poco más los clasificadores que la avanzada, probablemente porque la avanzada era más nueva en el momento del análisis. Tiene sentido. Y hablando de la percepción de los usuarios, ¿qué revelaron las encuestas? Bueno, los usuarios de control, o sea, los que no usaban ChatGPT de forma intensiva, reportaron usarlo más para buscar información y para conversaciones casuales. Y los power users. Los power users también lo usaban para eso, pero en menor medida. En cambio, reportaban una mayor dependencia de ChatGPT para afrontar situaciones difíciles. ¿Y cómo veían a ChatGPT? ¿Como una herramienta o como un amigo? En ambos grupos, una minoría consideraba a ChatGPT un amigo, pero esa visión era más frecuente entre los power users, que también se sentían más cómodos hablando con la IA que cara a cara con otras personas. Y eso se reflejaba en la forma en que interactuaban con ChatGPT. Sí, los usuarios que consideraban a ChatGPT un amigo activaban los clasificadores emocionales con más frecuencia, incluyendo los que detectaban expresiones de afecto, atribución de cualidades humanas y búsqueda de apoyo. Tiene sentido. Si lo ves como un amigo, es más probable que le hables con cariño y que le pidas ayuda cuando te sientes mal. El estudio también siguió la evolución de los power users a lo largo del tiempo. ¿Qué patrones observaron? Identificaron 3 tipos de usuarios: los que mostraban una disminución de la activación de los clasificadores emocionales, los que se mantenían estables y los que mostraban un aumento. ¿Y cuál era la tendencia general? La tendencia general era a la baja o a la estabilidad, con un pequeño grupo que mostraba un aumento de las emociones en sus interacciones. ¿Y qué hay de la relación entre el estado emocional inicial de los participantes y su forma de usar la IA? En el experimento encontraron que las personas que al principio se sentían menos socializadas tendían a usar la IA con más frecuencia. Es como si buscaran en la IA esa conexión social que les faltaba. Exactamente. Y también observaron una correlación entre la soledad inicial y la probabilidad de mostrar emociones en las conversaciones con la IA. O sea que las personas que se sentían más solas al principio eran más propensas a buscar apoyo emocional en la IA. Sí, parece que hay una relación entre nuestras necesidades emocionales y la forma en que interactuamos con estas plataformas. Interesante. Por último, ¿qué nos pueden contar sobre el análisis de los temas de conversación? Bueno, los temas variaban según la tarea asignada y la modalidad de interacción. Por ejemplo, en las conversaciones libres, las personas que usaron la voz con tono amigable eran más propensas a tener conversaciones casuales y charlas informales. Es como si esa voz más cercana invitara a un tipo de conversación más personal e informal. Sí, y en general, en las conversaciones libres, cuanto más se usaba la IA, más aumentaba la proporción de charlas informales. O sea que el uso intensivo se asocia a un tipo de conversación más relajada y personal. Exacto. Pero antes de terminar, es importante mencionar algunas limitaciones del estudio. ¿Sí? En el experimento, el uso de la IA no fue del todo natural porque los participantes tenían tareas asignadas y voces predefinidas. Entiendo. No es lo mismo que usar la IA por iniciativa propia y de la forma que cada uno quiera. Exacto. Y además, 28 días quizás no sea tiempo suficiente para observar cambios significativos en el comportamiento de los usuarios. Claro, y gran parte de los datos se basan en autoinformes, que pueden ser subjetivos y no siempre reflejar la realidad. Totalmente. Son limitaciones importantes a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Bueno, para ir cerrando este deep dive, ¿cuál dirías que es la conclusión principal? Yo diría que la conclusión principal es que, si bien la mayoría de la gente usa los chatbots de IA para tareas neutrales, hay una parte importante de la interacción emocional que se concentra en un grupo más reducido de usuarios que las usa mucho. Los power users. Exactamente. Y la relación entre el uso, las características del modelo y los factores individuales de cada usuario es muy compleja. Sí, hay muchos elementos en juego que determinan cómo experimentamos la interacción con la IA. Y también es interesante ver cómo la voz, por sus características particulares, puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional, aunque también hay que tener cuidado con el uso prolongado de la voz neutra. Es un tema apasionante que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la interacción humano-máquina. Y para terminar, dejemos a nuestros oyentes con una pregunta para pensar. Sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿qué significa para nosotros la compañía, el apoyo e incluso la vulnerabilidad en un mundo donde la IA está cada vez más presente? ¿Cómo evolucionarán estas interacciones a medida que la IA se vuelva más sofisticada y multimodal?
Son preguntas que nos desafían a imaginar el futuro de nuestras relaciones con la tecnología. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.